América. En este caso contamos con la Fundación Euroamérica. Y bueno, en primer lugar, para darle la palabra a Luisa Peña, la directora general de la Fundación, que nos acompaña. Luisa. Pues buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos de nuevo y la verdad es que estamos encantados de volver a veros y de hablar de América Latina en Andalucía. Yo voy a explicar brevemente lo que es la Fundación para aquellos que no la conozcan, porque yo sé que María y que Benito la conocen, pero me imagino que el resto no, porque la Fundación no es una institución muy mediática y entonces nos conocen los que están muy cerca de nosotros. Así es que voy a resumir brevemente lo que somos. Mira, la Fundación Euroamérica es una fundación europea, europea que tiene la sede en Madrid. Somos privados, independientes, y el objetivo desde su constitución en 1999 es servir de puente entre la Unión Europea y América Latina. Queremos reforzar las relaciones entre las dos regiones. Como decíamos antes, off the record, acabamos de cumplir 25 años, porque se creó en el 99. Y hemos celebrado el aniversario en un acto en Madrid conmemorativo en el que hemos contado con Su Majestad el Rey Felipe VI, que ya ha venido en otras ocasiones, porque hay que decir que Casa Real apoya mucho el tema de América Latina. En esta ocasión tuvimos un acto muy agradable en el que Su Majestad estuvo de nuevo con nosotros. Como os decía, la Fundación es europea y esto se vio desde sus primeros momentos, ya que cuando se creó, el primer presidente fue un lord británico, fue Tristan Garel Jones, que fue un ministro para Asuntos Europeos en el Reino Unido y además miembro de la Cámara de los Comunes. Posteriormente a Tristan pasamos a un presidente español que fue Carlos Solchaga, a los que sabréis todos quién fue Carlos Solchaga en este país. Posteriormente volvimos a tener una presidenta europea, fue Benita Ferrero-Waldner, austriaca, que había sido comisaria de Relaciones Exteriores y de Vecindad. Y ahora tenemos a Ramón Jáuregui, que como está aquí presente, pues no os voy a decir nada de él hasta el final, pero que es muy conocido y que es un profundo amante y conocedor de América Latina. Al finalizar os hago una pequeña nota de su currículum. ¿Qué hace la Fundación o quiénes forman parte de la Fundación? La Fundación, como es privada, nosotros nos financiamos con las cuotas de nuestros patronos y, por tanto, las actividades que hacemos principalmente en Europa y en Madrid y en España están enfocadas a nuestros patronos y colaboradores, a ser de utilidad para ellos. En nuestro patronato están las principales empresas grandes del IBEX inversoras en América Latina. Tenemos a BBVA, Santander, Acciona, por ejemplo, Iberdrola, Telefónica, Repsol, Indra, Airbus, Ineco. Tenemos algunas americanas. Tenemos a Google, tenemos a Amazon Web Services, tenemos a Deloitte como consultora. En fin, como veis, son todas grandes empresas. Y también tenemos colaboradores que, sin formar parte del patronato, también nos acompañan y nos ayudan a financiarnos. Nuestras actividades, sobre todo en Madrid, van dirigidas principalmente a ellos y les escuchamos, les vemos qué temas de interés tienen o qué problemas tienen para tratar de suscitarlos en coloquios, desayunos, almuerzos, por regla general Chatham House. Por eso no somos conocidos mediáticamente. Sin embargo, ahora hemos llegado a un acuerdo de colaboración con la Comisión Europea, en concreto con INPA. INPA, que era la antigua DEFCO, para los que lo conozcáis, son los que se dedican a cooperación, en realidad. Lo lleva la comisaria Urpilainen y el director para América Latina es Félix Fernández Sou, que creo que varios de vosotros lo conocéis, por eso lo cito. Es para nosotros, la verdad, un orgullo que se hayan fijado en nosotros, porque lo que pretende este acuerdo es que les apoyemos a difundir la importancia de la relación de la Unión Europea con América Latina. Como sabéis, en julio del año pasado se celebró la cumbre UE-CELAC en Bruselas, después de mucho tiempo de no celebrarse, y previamente tuvo lugar la Business Roundtable, en la que
se presentó el proyecto Global Gateway, que sé que también muchos de vosotros lo conocéis. Para la presentación de ese proyecto, el Global Gateway, nos encargaron un informe que lo hizo la Fundación a través de Mario Cimoli, que era el antiguo secretario adjunto de la CEPAL, para el que se contactó con todos los países de la CELAC para ver qué prioridades tenían, qué necesidades tenían de la inversión europea, en qué sectores y en concreto en qué proyectos podrían beneficiarse los inversores europeos. Aquel informe sirvió de base para realizar luego la presentación del Global Gateway, proyecto que estamos siguiendo muy de cerca, porque entendemos que ha sido tremendamente útil, porque con este lanzamiento desde esa cumbre se está hablando en Europa mucho más de América Latina que antes. Somos conscientes de que hay que bajarlo a la realidad, que hay que concretarlo, que tiene que dar sus frutos, pero nosotros lo apoyamos y lo difundimos. Y como nos ha pedido la Comisión, no solo a través de nuestros foros en América, sino también en Europa. Y por ello hacemos unos seminarios, algunos ya los veníamos haciendo años atrás. Pues mira, en Europa, una vez al año vamos a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y con Eurolat, que es la Asamblea Europarlamentaria para Latinoamérica, de la cual, por cierto, ha sido copresidente Ramón, pues hacemos un seminario. Ese continuamos haciéndolo. Aparte de Bruselas, ya venimos haciendo hace años un seminario en Portugal, en Lisboa, y continuaremos con ello. Pero como novedad hemos ampliado el radio de acción siguiendo un poco el input que nos da la Comisión de que hace falta de hablar de América Latina en otras ciudades de la Unión Europea, que no todas son iguales, obviamente. Hemos comenzado por Alemania haciendo un seminario en Frankfurt junto a Latinoamérica Verein, que es la Asociación de Empresarios Alemanes con intereses en América Latina. Hemos ido a París junto a la AFD, que es la Agencia Francesa de Desarrollo, que son fuertísimos, y luego iremos a Roma, probablemente ya no este año, pero el que viene. O sea que, como veis, nuestro radio de acción en Europa también se ha ampliado, pero siempre para hablar de América Latina. Y ahora nos vamos a Brasil. Nuestro foro de este año es en Brasil, en Río de Janeiro, ya que es la ciudad en la que sede del G20, y entonces aprovechamos las reuniones preparatorias. Nos vamos a Río el 22 y 23 de julio y, como siempre, será un foro Brasil-Unión Europea, al que, por cierto, va a asistir la comisaria Urpilainen, que es la responsable de INPA, y Félix Fernández Sou como responsable de América Latina, y intervendrán en nuestro foro junto con otras personalidades europeas y brasileñas. Y eso es una pincelada de lo que somos y de nuestro interés de tener a través de nuestros patronos y colaboradores los inputs de qué necesitan, qué facilidades tienen para ir a América Latina, qué problemas, y podernos sentar a discutir y hacer una especie de tormenta de ideas. El año que viene nos iremos a México y esperamos como seguir en contacto con vosotros por lo que nos decís. Os iremos teniendo al día de todo lo que hacemos, por supuesto. Y yo creo que con esto ya no me alargo más para presentar la fundación. Yo le daría la palabra a Ramón, pero si os parece, antes doy una pincelada de quién es Ramón, que no es nada fácil de abreviar porque tiene una dilatada carrera, tiene una tremenda y importante carrera en el País Vasco, porque él es natural de San Sebastián, carrera que yo he vivido, porque al fin y al cabo soy de Bilbao y hemos vivido una época en el País Vasco muy complicada, él en primera línea, yo como ciudadana de a pie. Pero ya después de esa época hay muchas cosas que destacar de Ramón para los que no le conozcáis demasiado. Voy a destacar que ha sido ministro de la Presidencia en España en el 2010 y 2011. Además, ha sido eurodiputado en dos periodos, en 2009-2010 y después de nuevo en el 2014 y 2019, que fue cuando además fue copresidente de Eurolat.
Ha sido diputado en el Congreso, en las Cortes Españolas, ha sido vicepresidente del Gobierno vasco, ha sido consejero de Justicia, Economía y Trabajo también en el Gobierno vasco y ha tenido varios cargos en el PSOE. Y yo os diría que ahora tenemos la suerte de tenerlo. Yo ahora que no nos oye, pero la verdad es una suerte porque nos está ayudando muchísimo. Él, yo creo que le ha enganchado a América Latina mucho, Europa lo conoce profundamente, entonces tiene las dos vertientes ideales para la fundación. Así es que, Ramón, yo te doy la palabra y cuando quieras. Pues muchas gracias, Luisa, y encantado de estar con Extenda y con Trade, con la organización comercial de Andalucía. Para mí es un placer conectar de nuevo con vosotros. Hemos tenido, como bien ha dicho Luisa, un periodo relativamente corto, pero muy fructífero de colaboración y esperamos seguir teniéndolo en el futuro. Entiendo que mi presencia aquí es sustancialmente para dar unas pinceladas de cómo veo yo en este momento América Latina y, si me permitís, haré una cosa relativamente breve y luego me someteré a las preguntas de los que están participando, de vosotros, de las instituciones oficiales andaluzas y, por supuesto, del mundo empresarial que nos acompaña, porque creo que es mejor contestar a los intereses concretos que no extenderme en una reflexión demasiado abstracta o genérica, ¿no? Bueno, empezaré por decir, como bien ha dicho Luisa, que nuestra fundación se dedica sustancialmente a fortalecer esta relación entre Europa y muy especialmente España, claro está, con América Latina, porque creemos que es una ecuación extraordinariamente importante para las dos partes, sobre todo también, en este caso, pues para nosotros, ¿no? Por razones evidentes, históricas, culturales, geopolíticas, etcétera, ¿no? Pero muy en concreto me gustaría destacar, en primer lugar, que el mundo latinoamericano para Europa y para España es sustancial, primero porque tenemos una población común. No podemos olvidar que hay más de 6 millones de europeos viviendo en América Latina y 7 millones de latinoamericanos viviendo con nosotros en Europa, de ellos casi 3 millones en España. Y eso implica y exige políticas concretas. En segundo lugar, porque somos el primer inversor allí, Europa sigue manteniendo este top en el ranking de inversiones en América Latina y no por casualidad. Somos el primer cooperador, prácticamente más del 50% de la cooperación que recibe América Latina es europea. Tenemos un enorme stock de capital allí, no podemos olvidar que hay cientos de miles de millones de euros invertidos por el mundo económico europeo y muy en particular español en América Latina en los últimos 20 años. Tenemos un marco regulatorio semejante al de la OCDE. Los países latinoamericanos quieren pertenecer a la OCDE. No todos pueden hacerlo, desgraciadamente, pero todos están en camino de poderlo hacer, porque para ellos es el marco económico y financiero más importante, digamos, el marco regulador de su actividad. Y por último, porque tenemos un buen número de acuerdos de asociación, inversión y comercio con ellos. Es decir, que desde hace 20 años, desde finales del siglo pasado, Europa construye acuerdos de asociación política, de asociación estratégica, acuerdos de inversión que regulan la inversión europea y viceversa, y acuerdos de comercio que prácticamente liberan de aranceles cualquier tipo de comercio entre nuestros países y México, Chile, la Comunidad Andina, Centroamérica, etc. El único gran agujero de este marco regulatorio es Mercosur. Y desgraciadamente, en los últimos 23 años hemos intentado reiteradamente construir este acuerdo, inclusive hemos llegado a un marco regulatorio prácticamente finalizado a finales del año 2021 y desgraciadamente no hemos sido capaces de aprobarlo todavía, pero en todo caso, reitero, el gran agujero negro de la regulación es este, pero todo el resto de América Latina está sometida a un marco regulatorio, comercial y de inversiones muy potente y muy preciso. Inclusive hemos hecho el acuerdo ahora con Chile, que ya se había hecho en el año 2000 y se acaba de renovar, de actualizar, de modernizar. En la misma fase estamos con México y, por tanto, hay, pues, digamos, un marco común que da mucha seguridad, ¿no?
Por hacer una referencia un poco más histórica y muy brevemente, diré que aquí ha habido como 3 grandes fases en nuestra relación entre Europa y América Latina, que también corresponden a España, obviamente. La primera es la que ya he señalado, a finales del siglo pasado, en una gran cumbre que se celebró en Río en el año 99, se formaliza la alianza estratégica Unión Europea-América Latina, y digamos, ese marco regulatorio es el que da lugar, el que da paraguas a los acuerdos de asociación que he citado anteriormente. Esta relación tiene un fortísimo impulso inversor, es el momento en el que las grandes empresas españolas se hacen grandes. Yo suelo decir que las compañías españolas se hicieron internacionales cuando empezaron a invertir en América Latina, ciertamente porque ganaron los concursos de privatización de los grandes servicios públicos de casi todos los países latinoamericanos, pero también luego invirtieron mucho, modernizaron esos mismos servicios, bancarizaron clases medias, modernizaron las telecomunicaciones, establecieron la cultura del seguro, y así podríamos seguir con multitud de circunstancias que modernizaron la economía y la sociedad latinoamericana en los años 2000-2014 aproximadamente, ¿no? Es el periodo en el que se concentra la mayor parte de las inversiones europeas y ese stock de capital del que les hablaba antes, que tenemos allí invertido. Luego hay un periodo que yo llamo de distancias y de olvidos, porque ciertamente entre el año 2014 y 2023, yo diría, estos últimos 10 años, Europa se concentra sobre su propia crisis o su policrisis. Recordemos la acumulación de circunstancias críticas con el Brexit, con la situación del euro y todas las dudas de las deudas soberanas y del sistema bancario europeo. Es el periodo de la crisis migratoria, es el periodo de la invasión ya de Rusia sobre Crimea en el 2014. Europa, digamos, vuelve a mirar al este y se olvida del Océano Atlántico, desgraciadamente, pero a su vez América Latina también se fractura. Es la crisis de Venezuela, se produce la gran división del Grupo de Lima y del resto, y desgraciadamente en los últimos 2014-2023 Europa y América Latina prácticamente se dan la espalda. Es el periodo que aprovecha China para hacerse muy presente en América Latina. Ellos tienen la ruta de la seda, ellos tienen una capacidad comercial brutal, porque su capacidad de compra es extraordinaria, tienen una capacidad de captar suministros de los grandes materiales, de los grandes recursos naturales, de las commodities latinoamericanas con una fuerza extraordinaria, y a su vez hacen también, con la famosa ruta de la seda, una inversión muy fuerte en materia de infraestructuras, fundamentalmente, que les hacen económicamente muy presentes y poderosas políticamente en todo lo que llamaríamos la logística, el transporte, el suministro, etcétera, que hace a China una potencia muy presente en América Latina. Y la tercera fase es la que se ha producido, como decía antes Luisa, a partir de la cumbre que se celebró en julio del año pasado en Bruselas entre la Unión Europea y CELAC. En ese periodo, y en la Business Roundtable que antes ha comentado, la reunión del mundo empresarial europeo y latinoamericano, que retoma la relación y que hace que Europa marque, por así decirlo, una ruta para volverse a hacer presente económica y políticamente en América Latina. Eso es lo que nos lleva a lo que hemos llamado el Global Gateway, que en este momento es como la gran puerta, valga la redundancia, que es el marco inversor de Europa en América Latina. ¿Y qué es el Global Gateway? El Global Gateway sustancialmente es una agenda de proyectos. Es una agenda de 135 grandes proyectos de inversión, abierto a poder seguirse incorporando nuevos proyectos que todos los países latinoamericanos han elaborado en conjunción, en parte, con el experto que ha construido la agenda, que es Mario Cimoli, como ha citado antes Luisa, y esa agenda constituye una especie de marco referencial sobre lo que América Latina va a hacer
en los próximos años, desde producción de hidrógeno en Chile hasta nuevos puertos o nuevas vías ferroviarias, hasta electrificar la flota de autobuses de República Dominicana, etcétera, etcétera. Y en lo que llamaríamos tres grandes transiciones: la transición climática, contra el cambio climático, la transición energética, por tanto, la transición digital y la transición social. Esos tres grandes ejes configuran toda una lista de grandes proyectos que tienen un soporte financiero en la Unión Europea y que integra esa agenda, lo que es la agenda de cooperación que Europa tiene con América Latina. Sustancialmente, esto es Global Gateway. No me detengo más, ¿no? ¿Cómo está hoy América Latina? Y voy terminando ya para darles digamos, una información más actualizada del momento que vivimos. Yo creo que América Latina tiene en este momento como tres grandes categorías. Una, en el ámbito económico, desgraciadamente, ellos están terminando, ojalá, una década perdida, que ya es casi un tópico cuando se habla negativamente de la economía latinoamericana. Esa década perdida es la década que transcurre entre el 2015 y el 2023, sustancialmente con la pandemia por el medio, pero es un periodo en el cual los precios de las commodities bajan los niveles de crecimiento económico, en gran parte por el shock de oferta que se produce con la pandemia, etc. América Latina no ha conseguido recuperar niveles todavía de pandemia y por tanto está todavía en unos niveles de crecimiento relativamente bajos, sobre todo en relación con lo que necesita. Es decir, en crecimientos en el entorno del 1 al 2%, que son totalmente insuficientes para poder superar sus problemas estructurales. En segundo lugar, tiene un alto nivel de inestabilidad política. América Latina sigue mostrando democracias muy débiles, muy frágiles, una gran desconfianza ciudadana, una gran desconfianza institucional hacia los partidos políticos, hacia las instituciones democráticas y en general cabe decir que es, por tanto, un país o un continente con un espacio respecto de la seguridad jurídica y política relativamente débil, inestable. Yo, sinceramente, tengo que decir que tanto las crisis democráticas como los fenómenos políticos que se han ido produciendo, pongamos por caso la fenomenología de Bolivia de hace una semana, la situación tan crítica del Perú o del Ecuador, etcétera, y el tema de la inseguridad ciudadana, en gran parte por la presencia del narcotráfico y de las bandas criminales, es un problema serio. Entonces, segunda circunstancia, digamos, el marco político inestable, ¿no? Y, curiosamente, en tercer lugar, yo señalaría que las potencialidades como mercado son extraordinarias. ¿Por qué? Porque es un continente a crecer indefectiblemente, es decir, tienen una perspectiva de crecimiento por las necesidades sociales de cobertura, por las aspiraciones sociales incuestionables, tienen un alto nivel de cualificación, tienen un nivel educativo relativamente alto en general, tienen muy bajos costes laborales y tienen todas las circunstancias para la transición energética y para el combate al cambio climático, que es evidentemente una urgencia mundial. Y en ese marco ellos tienen los materiales, la biodiversidad, los materiales troncales, los elementos nucleares de toda esa transición, ¿no? Es decir, que es una región muy atractiva, más allá de tener un mercado relativamente común, aunque nada unitario. Eso también es la verdad. Tiene un mercado de 450 a 500 millones de personas, con un idioma prácticamente común, salvando el portuñol, y al mismo tiempo, sin embargo, una gran, digamos, fractura de marcos regulatorios. No hay mercado único, para nada, comparativamente, por ejemplo, con el mercado único europeo, ¿no? Un análisis un poco más próximo de lo que pasa en cada uno de los países me llevaría a decir, primero, hay dos países por excelencia que son como dos mundos, que son México y Brasil. México y Brasil son los países de América Latina. México en este momento es un cohete, tienen una capacidad de atracción de inversión brutal,
México tiene en este momento el nearshoring, que es prácticamente una fuente de inversión norteamericana enorme, puesto que todas las políticas del proteccionismo de Trump y de Biden a favor de una producción propia les está llevando a través del marco regulatorio con Canadá a ser fuente de su producción y por tanto la fuente, digamos, el flujo de inversión norteamericana hacia México es enorme. Curiosamente también lo es en China. China pretende fabricar en México para superar los aranceles norteamericanos y por tanto también van hacia allí muchas de las inversiones chinas para producir allí. En este momento México es un cohete. La presidencia de Sheinbaum, la nueva presidenta, es una muy buena señal respecto incluso del anterior presidente, López Obrador. Es una señora que da mucha confianza, es una científica, es una mujer que está marcando unos discursos muy serios, ha formado ya un gabinete con bastante fiabilidad. Yo pienso que México es, no olvidemos por otra parte, que es el espacio de inversión mayoritaria de los europeos y sobre todo los españoles. Hay 7.000 empresas españolas en México. Hay más de 100 vuelos semanales. Es decir, que realmente México es el país, ¿no? Brasil va en la misma dirección, más allá de que tengan problemas con la deuda, con el déficit, con la revaluación del dólar, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Brasil digamos, es una potencia y pienso que está en un marco de atracción, de consumo y de capacidad tecnológica y productiva en otro nivel. Más abajo o paralelamente, ¿no? Yo creo que Chile y Colombia son países muy potentes, pero están en transición política. No sabemos lo que va a pasar ahí, ni con el gobierno de Boric, ni con el gobierno de Petro, pero en todo caso hay elecciones próximas. En Colombia sigue habiendo mucha tensión política, inclusive de violencia, etcétera. Aunque sigue siendo un país muy, muy potente, como he dicho antes, y Chile también lo es por la capacidad y la cualificación y por el nivel tecnológico y de cualificación profesional de su estructura básica. La comunidad andina tiene muchos problemas, he dicho antes, Ecuador, Bolivia y Perú son 3 países difíciles en este momento, muy inestables. Para mí se abre también una incógnita muy interesante en Venezuela. Es verdad que llevamos, en fin, 20 años con una situación súper delicada allí, pero cabe pensar que el 28 de julio puede haber elecciones y que puede ganar Urrutia. Yo no sé si se va a mantener, digamos, el statu quo. En todo caso, parece que Maduro y el chavismo han apostado porque haya unas elecciones, vamos a llamarle limpias, ¿no? Entre comillas. Muy probablemente van a utilizar todo lo que pueden, todo el sistema, todo el poder, porque hay un monopolio del chavismo sobre las instituciones del país a favor de Maduro, pero es probable que pierda. Y en todo caso, eso implicaría un proceso de transición muy delicado que yo espero que lo puedan llevar con prudencia y que durará no menos de varios años, porque implicará probablemente un plan de estabilización del país, un plan de estabilización económica con ayuda financiera americana y europea, implicaría en todo caso unas elecciones legislativas el año que viene para que la Asamblea se adapte al nuevo poder, bueno, una transición para que el chavismo no tenga que huir y por tanto pueda permanecer allí. Cuidado, es un asunto súper delicado. Si no ocurre esto, caeremos en el infierno de nuevo, porque hay más de 1 millón de venezolanos que ya han dicho que si gana Maduro se van a marchar. Y ya se han ido 4. Es decir, que realmente Venezuela sigue estando ahí, pero Venezuela es un país súper importante, como todos sabemos, no solamente por su capacidad petrolífera, también gasística, sino porque también es una economía que tiene todo por hacer y todo por crecer. Es decir, en Venezuela, si las cosas económicamente marchan, tiene una capacidad de atracción enorme, porque, insisto, todo está por hacer, ¿no?
Centroamérica y el Caribe pues funcionan medianamente, pero bueno, ahí están también, aunque son países mucho más pequeños, ¿no? Y luego algunas recomendaciones, y con esto acabo ya sé que me he extendido demasiado, algunas recomendaciones que querría trasladarles desde el punto de vista un poco a modo de consejo, ¿no? En primer lugar, cuando las empresas andaluzas o quienes quieran plantearse operar en América Latina se planteen cualquier proyecto, es importantísimo definir país por país. No se trata de hablar de América Latina en un globo, en un conjunto, como si fueran una realidad única. No. Cada país es un mundo y por tanto requiere una concentración singular en las condiciones y en las circunstancias que cada país demande, ¿no? En segundo lugar, es muy importante que la inversión europea, y en este caso la española o la andaluza, si se quiere, tenga esa, digamos, etiqueta de sostenibilidad. Este es el factor que mejor penetra en este momento en América Latina. El factor que más se aprecia allí, más que sean españoles o que sean escoceses o que sean, en fin, o británicos o alemanes, es la sostenibilidad del proyecto. Eso implica una característica de, digamos, de establecimiento de unas condiciones de aprovisionamiento, en la cadena de aprovisionamiento de sostenibilidad. En parte porque la ley europea va en esa dirección, pero también porque la etiqueta europea frente a la etiqueta china, etcétera, es precisamente esta, ¿no? Esto implica, en mi opinión, un esfuerzo por lo que llamaríamos estándares medioambientales y de sostenibilidad social más altos, que no es difícil cumplir para las empresas europeas. Implica también superar una vieja concepción extractivista de la inversión extranjera que en América Latina ha producido siempre mucho daño, que es esta idea de que vienen a llevarse el petróleo o el llevarse el cobre, ya no sé qué. No, frente a esto es muy importante aparecer como empresas que transfieren tecnología, que incorporan valor añadido al producto con el que se opera o a los productores con los que se operan y que forma cuadros, etcétera. Yo creo que esto es capital, ¿no? A mí me parece que es una señal especialmente importante en este momento, ¿no? Y eso implica la posibilidad de hacer acuerdos con las autoridades locales. Es decir, si va un barco a Ecuador a hacer latas de conserva de bonito, por poner, o de atún, los acuerdos con las comunidades locales o pesqueras, etcétera, son muy importantes, porque son los que facilitan una entrada, digamos, más propia, más autóctona, ¿no? Y yo con esto, digamos, termino. Y por supuesto, tanto Luisa como yo nos ponemos a su disposición para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Ramón. No te has pasado para nada con el tiempo que teníamos previsto, así que sin problema. Y ahora teníamos previsto, pues como tú decías, un coloquio, turno de preguntas, así que abrimos para quien quiera preguntar. Creo que no sé si alguien quiere quitar el mute. Y María. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, tuvimos aquí la suerte de contar con la embajadora de Ecuador la semana pasada. Estuvo aquí en Andalucía Trade impartiendo una charla sobre oportunidades de negocio en Ecuador y ella mencionó también Global Gateway como una oportunidad para, bueno, para el desarrollo de oportunidades tanto de empresas ecuatorianas como de empresas españolas y andaluzas, empresas europeas en general. Desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo se va a concretar este apoyo tan importante de la Unión Europea en el programa Global Gateway? Bueno, yo creo que esta es la pregunta, ¿no? No es que sea una pregunta, sino que es la pregunta, ¿no? Cuando en el mes de julio del año pasado se estableció el marco financiero para este plan, tanto la presidenta von der Leyen como el presidente Sánchez, como el presidente Lula da Silva, que eran los tres que estaban presentes en la presentación de este proyecto, anunciaron
que había una disponibilidad financiera de en torno a 45.000 millones de euros en Europa para soportar esta idea. Bueno, como se sabe, Europa hace planes muy bien, inclusive regula muy bien. Ya se sabe el dicho este famoso de que los americanos inventan, los chinos producen y los europeos regulamos, ¿no? Lo cierto es que nosotros hicimos un plan, Europa hizo un plan que en el fondo pretendía contestar a la ruta de la seda china, que es lo que se llama Global Gateway, que tiene una dimensión en África muy importante y también en América Latina, y que pretende combatir en cierto modo esta fuerza logística y política y económica que China estaba adquiriendo en todos los, no solamente puertos, por ejemplo, ¿no?, en el control, en la gestión de puertos, sino también en el tráfico marítimo, en el tráfico de mercancías, en las vías ferroviarias, etcétera, ¿no? Y en las autoridades políticas. A veces nos olvidamos que, por ejemplo, cuando la pandemia, el primer laboratorio que se instaló en América Latina para producir vacunas, Sinovac en este caso, fueron los chinos, en Chile, nada menos. Es decir, que realmente nosotros, que también los europeos hemos donado cientos de millones de vacunas, lo hicimos tarde y seguramente sin la fuerza política que acompañaba este tipo de decisiones que los chinos tomaron en su día, ¿no? Entonces, Europa estaba muy preocupado por la ruta de la seda y creó Global Gateway, pero realmente está costando mucho implementarlo. Y esta es la respuesta a tu pregunta, María, porque realmente, aunque Europa ha establecido una cifra más o menos mágica de 45.000 millones de euros que tienen ahí a disposición de apoyar las inversiones europeas en el Global Gateway, la arquitectura financiera que concreta esa financiación no está construida, no está hecha, ¿no? Hasta el momento, lo que estamos viendo más bien por parte de Europa es, digamos, una tarea de difusión entre el mundo empresarial de cuáles son los proyectos en los cuales queremos invertir. Estamos viendo a unas delegaciones de la Unión Europea o embajadas en los diferentes países latinoamericanos poniéndose en contacto con las autoridades para conseguir que esos proyectos se lleven a cabo. Pero claro, no hay que olvidar que esos proyectos al fin y al cabo los van a lanzar las autoridades políticas. Pongamos por caso de la República Dominicana que hacen un concurso internacional para ver quién gana la sustitución de los autobuses, digamos, de combustión por autobuses eléctricos o de hidrógeno. Y así, ¿quién produce hidrógeno verde en Chile? ¿Bajo qué mecanismo? ¿Cómo se concreta la producción conjunta de litio con Chile o con Bolivia para luego poder producir baterías en Europa, etcétera, etcétera? Entonces, son proyectos en gran parte de una gran complejidad técnica y de una gran ambición geopolítica que están tardando en construir. Perdón por toda esta larga exposición, yo diría justificativa, pero tengo que decir al mundo empresarial que nos esté escuchando en Andalucía que no tenemos todavía por parte de la Unión Europea una respuesta concreta para decirle, oye, si usted quiere vender salmones en Brasil, tiene usted, o si quiere invertir en una piscifactoría en Chile para producir en lo que sea, ¿no? En fin, tiene usted que recurrir a este banco. Se supone que tanto la CAF, es decir, el Banco de Codesarrollo de la Comunidad Andina, como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, como el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, tienen, por así decirlo, entre sus proyectos, y de hecho nosotros hemos hablado con ellos constantemente, ellos tienen mucho interés en participar en esto, pero tienen vías abiertas para este tipo de proyectos. Y luego, por supuesto, las autoridades políticas tienen la capacidad de poder facilitar la inversión o la entrada de la empresa concreta que quiera operar en esta línea. Pero no tengo ninguna cifra concreta que me permita decir, bueno, pues el Global Gateway te da tanto, de esta manera. No,
Lo que hay es, por así decirlo, un paraguas político y financiero de protección a la inversión, y eso es lo que en este momento luego cada proyecto tiene que concretar y desarrollar. Vale, muchas gracias. Lo que también me queda claro es que la colaboración entre los distintos organismos de financiación multilateral es fundamental. O sea, al final todos estos grandes proyectos van a tener un componente blending importante que está muy promovido además por la propia Unión Europea. Entiendo que estamos en una fase todavía temprana y que lo que tenemos que estar es muy pendientes de los desarrollos que se van a ir produciendo en cómo esta financiación va a llegar a los países para que estos a su vez puedan sacar esos proyectos a los que se presenten las empresas. Sí, pero sí, de acuerdo totalmente con eso, pero sin perjuicio de que la iniciativa empresarial, si tiene un proyecto concreto, trate de materializarlo en colaboración normalmente con las entidades locales. Yo insistiría mucho en esto. Vale. Es un poco la teoría Machucato, esta que está tan de moda ahora, de que los proyectos de inversión en América Latina van a necesitar el aval o, por así decirlo, el ok gubernamental. ¿No? No hace falta que sean del gobierno de Lima o del gobierno de Quito, pero sí probablemente de una comunidad del ayuntamiento o de la autoridad portuaria, si es el barco el que quiere producir una pesca determinada o el que quiere. Sí, digamos, esperando, sí, pero desarrollando el proyecto, porque ya hay que ir, hay que hacer. Y el que tenga un proyecto claro, que lo empiece. Y luego ya buscamos la manera de ayudarle. Gracias. Perfecto. Benito, también tenías la mano levantada, ¿no? Sí, muchas gracias, Fernando. Gracias, Ramón, por tu presentación. Es un gusto siempre escucharte. Tengo dos preguntas rápidas. Una, has hecho un repaso muy bueno de muchos mercados en la región, pero te quería preguntar por Argentina. Es un mercado para nosotros importante, donde hay muchas empresas andaluzas que tienen intereses. El año pasado abrimos una antena en Uruguay para darle cobertura a Argentina, Uruguay, Paraguay, por lo cual estamos prestando mucha atención a esta región. Quería preguntarte por tu valoración sobre las expectativas que hay en este mercado, en plena transición política. ¿Crees que el mercado puede explotar para bien si se llegan a materializar todas las reformas que se están anunciando? ¿Crees que hay realmente esas posibilidades de éxito en un futuro próximo? Y la siguiente pregunta es sobre una cita importante este año, que es la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, en Ecuador. Es una actividad que tenemos en el radar, pero como tú bien has dicho, hay mucha inestabilidad en estos mercados, en los países andinos. ¿Crees que tiene sentido para las empresas participar? Sabes que, por ejemplo, México creo que a lo mejor no va a participar en esta cumbre por todos los acontecimientos que han ocurrido. Otros países creo que están en la misma tesitura. ¿Crees que debemos participar? ¿Crees que Andalucía debe estar ahí? Gracias. Bueno, vamos a ver, yendo por partes, en Argentina yo diría como dos planos distintos, ¿no? Sobre los planes de reforma económica que ha presentado el presidente Milei, todavía una gran incógnita. No puedo, yo personalmente no tengo una, bueno, yo creo que ni yo ni ellos tampoco, una seguridad de que estas reformas vayan a implicar una Argentina capaz de atraer inversión, de dar seguridad. Yo no lo tengo claro, ni yo, ni repito, ni ellos, ¿no? Seguramente van en la dirección lógica del presidente que ganó y por otra parte de unas cuantas necesidades que aquel país tendría que abordar desde el punto de vista de su gasto público, de la fiabilidad para los mercados y los prestamistas en el ámbito de la deuda pública, etcétera. Yo creo que van en esa dirección, pero claro, se hacen sobre una base quizás extrema y al mismo tiempo sin contar con un soporte legislativo eficiente, porque obviamente cada cosa que tiene que hacer pues tiene que ser fruto de un pacto que no tiene mayoría parlamentaria para ello y al mismo tiempo
con muchas incógnitas sobre si el país va a ser capaz de soportar, por así decirlo, pues unas medidas draconianas en el marco de lo que son los ajustes, ¿no? de su gasto público, etc. Yo, sinceramente, no puedo dar una opinión ni negativa ni positiva. El otro día hicimos un webinar con un think tank que tenemos digamos, asociado a la Fundación Euroamérica en Buenos Aires, y los expertos que intervinieron eran relativamente optimistas, curiosamente. A mí me pareció que daban una visión, bueno, pues bastante optimista. Es probable que el think tank este del que os hablo, pues tenía, digamos, una orientación ideológica relativamente próxima al gobierno, pero en fin, en todo caso, no estaba mal los anuncios que estaban haciéndose y por dónde se caminaba, pero yo, repito, sobre las perspectivas económicas de Argentina, no me atrevo a dar ningún pronóstico, ninguno. No sé lo que puede pasar, ¿no? Desde el punto de vista de su política internacional, no puedo por menos que decir que es una locura. O sea, es que ahora va a romper relaciones con Bolivia, pero ¿por qué las rompes, no? Bueno, ¿por qué te has enemistado con España y España con Argentina? ¿Por qué le llamas corrupto a Lula? ¿Por qué dices que lo de Bolivia ha sido un autogolpe y rompen las relaciones? Es que realmente es una locura. O sea, todos los viajes que hace tienen, digamos, un componente. Ahora se va a una reunión con Bolsonaro en Brasil. No creo que haya mejor manera de pegar una patada en la tripa al gobierno brasileño que irse a una reunión con Bolsonaro y no acudir a la reunión de Mercosur, que es lo que va a hacer este lunes, ¿no? Yo, de verdad, sobre Argentina no me atrevo a decir lo que va a pasar, y por tanto creo, mi único consejo amistosamente y por supuesto en la confidencialidad de esta conversación, es que hay que esperar un poco antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Por supuesto que es un país súper importante, por supuesto que hay 150 empresas españolas que tienen intereses allí, por supuesto que, pero en fin, creo que cualquier proyecto en relación con Argentina reclama una cierta pausa para saber mejor qué puede pasar, ¿no? Y ciertamente en la cumbre de Cuenca de Ecuador es una reunión importante. Como bien saben, la SEGIP es la única organización que se ha mantenido, la Secretaría General Iberoamericana es el único organismo internacional que ha mantenido de manera permanente, a pesar de todas estas fases históricas que he citado anteriormente en el caso europeo con América Latina, la SEGIP ha mantenido una periodicidad y una permanencia constante a lo largo de las últimas 28 sesiones. Y por tanto, eso está funcionando. Segundo, es un funcionamiento tenue, también hay que decirlo, y tiene, bueno, pues una repercusión en la política internacional y económica tenue, no digo más. Y tercero, en este momento hay unas circunstancias que se han puesto muy adversas, porque como bien has dicho, claro, Benito, México no va a ir a Cuenca. Es que México ha roto relaciones con Ecuador después de la toma de la embajada, de la invasión de la embajada mexicana. Y es que eso es muy fuerte. Y México yo creo que no va a ir. Por cierto, yo estuve en República Dominicana en la última cumbre de SEGIP y México mandó a un enviado de tercera categoría. México ya tiene una cierta distancia con SEGIP. Brasil mira esto también con una, vamos a decirlo así, también con una cierta frialdad. Y claro, si a esto le añades ahora que, fíjate que México seguramente no va a ir, que Argentina, yo no sé, pero en fin, si ha hecho lo que ha hecho con Bolivia y le ha hecho lo que ha hecho con Mercosur, pues igual con España hace lo mismo, ¿no? Es relativamente probable. A eso añádele el tema de la inseguridad en Ecuador. Por eso van a Cuenca realmente, porque no hay condiciones de seguridad suficientes en Quito. Entonces, yo creo que va a haber cumbre, creo que hay que ir. Benito, si vuestra pregunta es si Extenda puede estar allí como observadores, como solemos ir nosotros, hay que ir. La cumbre empresarial suele tener una cierta entidad. Hay que estar.
inclusive en beneficio de lo que es esta ecuación, esta institución que permanece como elemento de unión entre Europa y entre España y América Latina, Iberoamérica, y sin embargo, pues los éxitos o los resultados de esa cumbre pues están todavía entre interrogantes. Muchas gracias. Creo que Pablo también tiene una pregunta, ¿no? Sí, sí, yo por alusiones, porque Ramón ha hablado de salmones y entonces, pues, sí, Pablo González de Salmon Factor. No vendemos salmones, somos una agencia de marketing internacional y bueno, en primer lugar agradecerte porque no solo el que hayas compartido la información que compartes, sino sobre todo tu visión, tus recomendaciones y además con esa sinceridad, con esa claridad, esa transparencia, ¿no? Entonces, muchísimo valor. Y hacer también atrás siempre todo lo que estáis haciendo por nosotros, ¿no? Por las empresas. Sí. Se te oye un poco cortado. Quizás el wifi o... Será el wifi, porque estamos desde casa, estoy desde la sala multiusos que tengo en casa y está todo lleno de gente conectada en casa, ¿eh? Somos familia numerosa. Bueno, estaba agradeciendo la visión y agradeciendo la sinceridad a Ramón y que estéis aquí, agradeciéndole a Trade pues todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Comentaba Ramón en cuanto a las 3 transiciones, en cuanto a los 135 proyectos de inversión del Global Gateway, hablaba de las 3 grandes paraguas, ¿no? La transición, la climática, por tanto energética, la social y la digital, que es la que me interesa a mí, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿qué porcentaje de ellos son o van encaminados hacia la digital? ¿En qué zonas o países donde se concentran más este tipo de proyectos? Si existe algún patrón entre los distintos países, ¿dónde se podría consultar? ¿Cómo podremos gestionar esto desde aquí, ¿no? Para echarle un vistazo. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Realmente tocas un tema bien interesante. Probablemente uno de los puntos en los cuales la agenda digital es más, o la agenda, perdón, Global Gateway es más concreta, es en la agenda digital. Y te diré por qué. Para empezar, déjame que te diga que no hay un porcentaje del conjunto del dinero que se vaya a destinar a digital o no. Es decir, que lo que importa es qué proyectos digitales hay, pero lo que sí quería decirte es que la Unión Europea le da mucha importancia a la agenda digital. De hecho, nosotros estuvimos con la comisaria Vestager, que, como sabes, es vicepresidenta de la comisión, bueno, hasta octubre de este año. Estuvimos el año pasado en Colombia, porque la Unión Europea presentó en el Palacio de Nariño, justamente en el Palacio Presidencial, su agenda digital a América Latina, a todos los ministros de tecnología de la CELAC, que se reunieron ese día allí. Nosotros hicimos luego, la Fundación hizo paralelamente, porque la Comisión Europea nos lo pidió, un encuentro con el mundo empresarial colombiano. Y reunimos a 400 asistentes del mundo empresarial colombiano a una reunión con Santos, por cierto, con Petro, que vino a la reunión nuestra, y también con la señora Vestager, que también estuvo, y allí explicó su aportación. ¿Por qué Europa presta mucha atención al tema digital? Porque nuestro modelo regulatorio, vuelvo a la referencia regulatoria en materia de inteligencia artificial, en materia de digitalización ética en general, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la defensa de los consumidores en las plataformas, con los derechos y deberes de los ciudadanos que están en las plataformas, la reforma constitucional que implica reconocer esos nuevos derechos y esos nuevos deberes, etcétera. Todo ese marco nadie lo está haciendo como Europa. Y los americanos no lo quieren hacer porque lo que pretenden es seguir, digamos, monopolizando el mercado con sus plataformas, y los chinos con la suya, que tiene un control estatal. Entonces, el modelo europeo se presenta ante el mundo con una pretensión que solo puede tener fuerza si conecta con una masa de consumidores mayores, es decir, con más redes 5G europeas, con más plataformas europeas, y que tengan, como digo, una aspiración regulatoria sobre las plataformas
formas semejante a las europeas, ¿no? Todos los conflictos que tiene Europa en materia de sanciones con Google y con tal que les está sancionando porque esas cuestiones no podrán salir adelante, no podrán ser victoriosas en el futuro si no hay una masa grande de consumidores en la misma dirección. Y entonces Europa quiere que América Latina, que por otra parte tiene, digamos, una creatividad importante y tiene un dinamismo, tiene ya pues, muchos unicornios, etcétera, tiene una dimensión importante, creativa, etcétera, es un socio ideal para Europa. Entonces Europa está empeñada en fortalecer la presencia digital europea al máximo, con todas las empresas europeas que quieran estar allí y que quieran hacerlo. Y eso tiene toda una, digamos, teoría. Nosotros tenemos toda la documentación al respecto porque la Alianza Digital se llama así, es una, digamos, toda una línea de conducta de política industrial europea en relación con América Latina. Y además en concreto con América Latina. Entonces, si te parece, si queréis, pues ya os damos más información. Inclusive, pues hay un experto en esta materia que se llama Ángel Melguizo, que es un hombre de procedencia colombiana, pero que en España, digamos, colabora como consultor en todo este tema, que os podemos recomendar. Pero bueno, eso a través de Benito ya os podemos dar las referencias para que os ayuden más, digo, porque yo no voy a poder concretar aquí más detalles, ¿no? Pero es un tema súper importante, tiene una política concreta, una oferta de política industrial concreta y por tanto merece la pena que lo consideréis. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Pablo, Ramón. Pues yo creo que si no hay más preguntas, hemos llegado cumpliendo estrictamente el horario, así que sí, solamente quedaría daros de nuevo muchísimas gracias, Ramón, Luisa, por vuestra participación. Estoy seguro que ha sido muy interesante y que para todas las empresas que nos están escuchando para tenerlo en cuenta en sus perspectivas de negocio. Y nada, seguimos en contacto, como ha dicho Benito, queremos reforzar la colaboración con vosotros. Muchas gracias. Estaremos encantados de daros la bienvenida de nuevo y de vernos con más asiduidad durante el año que viene, desde luego. Pero mientras tanto seguimos en contacto como siempre. Benito, María, ya sabéis que aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, buenos Hasta luego. días. Gracias. Adiós.